Pues siguiendo estas jornadas, vamos a dar inicio a esta tarde, yo creo con este taller, inicialmente bastante interesante nos va a resultar, puesto que tenemos aquí a Teresa Santos Gallego, gran profesional, y los actores y actrices principales, a Iván y a David. Así que damos inicio a esta tarde, a esta casi primaveral tarde del mes de febrero. Pues os presento. A mi derecha está Teresa Santos Gallego, María Teresa. Es facultativo especialista en el área de psicología clínica y neuropsicología. Inició su carrera profesional en el Servicio Aragonés de Salud. Si me equivoco en algo me corriges. También ha sido profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo docencia de grado universitario y de máster. Desde el 2016 también ejerce su actividad profesional ya aquí en el Servicio de Castilla-La Mancha y ha trabajado tanto en consultas de salud mental en el Complejo Hospitalario de Toledo, ahora el Complejo Universitario Hospitalario de Toledo, en el de Nuestra Señora del Prado en Talavera, y desde el 2020 es psicóloga clínica adjunta en este Hospital Nacional de Parapléjicos, donde ejerce atención clínica a los pacientes y a sus familiares, y las áreas específicas de neuropsicología y sexualidad. También cabe decir que, aparte de esta trayectoria, también es tutora del Practicum Universitario de Psicología y también colabora en la formación de residentes. A mi izquierda se encuentra aquí Iván Díaz Béjar. Ante todo, dar las gracias por estar aquí esta tarde a los dos. Nos hemos quitado vuestro tiempo libre, o sea, muchas gracias. Y Iván, pues se presenta así, que él contrajo una tetraplegia por un accidente de tráfico en 1994, con 28 años. Después lleva 13 años colaborando con AESLEME, la Asociación para el Estudio de Lesión Medular. Da charlas sobre la lesión medular, obviamente. Y aparte es coordinador deportivo de la Asociación AIDISCAM. Finalmente, en la mesa tenemos a David Aguado, que cuando les propuse a Mario, digo, a ver quién encontramos para la mesa, a ver cuáles son los ponentes, cuáles son los pacientes expertos que vienen, me pasó un currículum extenso, que corte lo que quiera, y Teresa me ha pasado uno más breve, ya el resto que mejor que nos lo cuente él, porque mejor que él no nos lo va a explicar nadie. Entonces, David Aguado tuvo un accidente de moto en el 2016, según tengo aquí, y le provocó una lesión medular. Después, posteriormente, en el 2019, ha sido papá de Martina, que también contamos con su presencia, aunque está dormidita. Y en la actualidad colabora muy intensamente con el Hospital Nacional de Parapléjicos, dando charlas de apoyo y sensibilización sobre lesionado medular como paciente experto. También cabe decir que David tiene ascendencia portuguesa por parte materna, con lo cual también añade esa cercanía a las personas del equipo de Portugal, que hoy nos acompañan. Después, posteriormente, también se conectarán dos personas vía online. Una es María Isabel Campo, Maribel, y ella es doctora en la Universidad de Salamanca, psicología, empresariales, experto, varios másteres, y actualmente es directora gerente del Centro de Referencia Estatal de Alzheimer y otras demencias del INSERSO.
También ejerce como directora gerente en funciones del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física y Sensorial del INSERSO en Salamanca. Es vicepresidenta provincial de la Cruz Roja también en Salamanca, consejera del Real Patronato de Discapacidad, aparte de un largo currículum como investigadora, profesora, directora del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, concejala de Ayuntamiento de Salamanca, colaboradora con la ONCE y desde 1967, como ella se define, mujer, hija, hermana, pareja y, según ella, lo más importante, desde el 2007, mamá de Unai. Y también vía online se conectará Fabiola Moro. Fabiola Moro, en su currículum, según nos cuenta ella, es vicepresidenta de ASPAIM, es una asociación nacional de lesionado medular en Baleares. Es voluntaria en clases de Zumba, madre, también es licenciada en periodismo, aunque actualmente no ejerce, y también cabe mencionar que lleva 20 años de lesión. Dicho esto, yo no me voy a extender más porque los protagonistas son ellos y doy paso a Teresa Santos Gallego. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Eva por la presentación, al comité organizador del seminario por habernos invitado y por haber organizado este estupendo encuentro. Y desde luego a todos los asistentes que tanto presencial como vía online están acompañándonos, y muy especialmente a los colaboradores que de una forma tan generosa han querido traernos su testimonio y compartirlo con nosotros, tanto a Iván y a David, que están aquí, como a Fabiola y Maribel, que nos están acompañando online. La idea de este taller es dividirlo en dos partes. Una primera parte, la más cortita, ya también anticipo voy a encuadrar el abordaje psicoterapéutico de la sexualidad dentro del marco de la lesión medular en la que nos movemos en el hospital, y cuál va a ser pues nuestro trabajo diario en ese sentido. Y en una segunda parte va a ser propiamente la intervención de los colaboradores, dándonos su testimonio y sus aportaciones en primera persona. Bueno, tratando también de tocar diversos temas en relación con la vivencia y la trayectoria en el ámbito de la salud sexual y de la lesión medular. Así que bueno, pues vamos a empezar. Si quiere. Antes iba muy bien. Es que como no tienes PowerPoint para más. A ver. Deslízalo con el dedo. Esto lo pantalla completa. Ah, vale. Perfecto. Ya está. Vale. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno. No, porque no se oye la online. A lo mejor. Si se sale del micrófono, eso no quiere. No tenemos ahí la petaca, ¿no? ¿Poco así? ¿Puede ser? Sí. Venga, fenomenal. Bueno, pues para poder abordar, comprender y explicar la sexualidad, lo primero que vamos a hacer es acudir a un significado amplio de ella, ¿no? Y eso va a ser una constante pues a lo largo de toda la visión con la que vamos a trabajar. La Organización Mundial de la Salud en el 2006 nos propone esta definición como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su vida, donde además, como veis, abarca diferentes dimensiones que tienen que ver con el sexo, pero también con las identidades, tienen que ver con los papeles de género, con el erotismo, el placer que comentabais esta mañana, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual, ¿no?
Y no solamente se vivencia a través del cuerpo, sino que, como vemos, se va a experimentar también y va a adquirir sentido a través de papeles y relaciones interpersonales. Y es que cuando estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de una ecuación que tiene que ver con la interacción de la persona con su entorno. Y esta ecuación que vemos aquí, ¿no? Aparentemente pues así tan sencillita, ¿no? Esto de sexualidad, a persona en relación con el entorno, realmente tiene unas implicaciones importantísimas y de donde podemos deducir ideas muy significativas. La primera de ellas es que el hecho de que cada persona sea única y que se relacione de una manera singular y específica con su entorno y exista una reciprocidad también del entorno con esa persona, hace entonces que cada sexualidad vaya a ser única y vaya a tener un sentido tremendamente específico para cada persona. Además, sabemos que las personas tenemos la capacidad de aprender de nuestra experiencia, de aprender con la experiencia. Tenemos también la capacidad de desarrollarnos, de madurar a lo largo de todo el ciclo vital. Con lo cual, no solamente es que va a haber tantas sexualidades como personas nos vamos a encontrar, sino que nos vamos a encontrar... Pues fenomenal. Vale, sí. A ver. ¿Así se escucha bien? Sí. Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues como decía, el hecho de que también la persona vaya cambiando a lo largo de su vida, vaya desarrollándose, vaya madurando, se comunique e interaccione de diferente manera con diferentes entornos, va a hacer que también dentro de una misma persona esa sexualidad sea dinámica y dependa de muchísimos factores y sea un sentido muy complejo, ¿no? Pero es que además las personas no tenemos solamente una dimensión física, que por supuesto eso salta a la vista, pero también tenemos una dimensión emocional, una dimensión psicológica, una dimensión social, y desde todas esas dimensiones se va a poder vivenciar la relación con el contexto y la sexualidad, ¿no? De tal manera que lo que vamos a encontrarnos es que esa cuestión tan simple tiene una complejidad enorme y desde esa complejidad es desde la que vamos a trabajar. En cualquier caso, como veis, desde luego la sexualidad, aunque tiene que ver, por supuesto, también con la genitalidad, no se reduce ni muchísimo menos a una ecuación de identidad, de sexualidad, igual a identidad, a genitalidad, sino que la sexualidad va a ser mucho más que la genitalidad, ¿no? Va a tener que ver con todos estos ámbitos de la persona. Además, yo no sé por qué a veces... Ya. Además, cuando hablamos en el contexto sanitario de sexualidad, hablamos de salud sexual, ¿no? Y esa salud sexual sabemos que es una variable fundamental para la calidad de vida de la persona. Fijaos que también la Organización Mundial de la Salud nos aporta una definición muy amplia de la salud sexual. Para empezar, habla de un estado de bienestar físico, psicológico y social en relación con la sexualidad. Y fijaos que ese matiz de estado de bienestar, ese bienestar implica un sentirse bien, un sentirse cómodo, un sentirse respetado, un sentirse a gusto en relación a los aspectos físicos, a los aspectos emocionales, a los aspectos psicológicos. Y ese sentir es un sentir personal, es una cualificación subjetiva, ¿vale? Y donde además nos dice que esa cualificación de bienestar
es la que va a permitir y va a posibilitar el tener experiencias sexuales placenteras y seguras. Y fijaos que aquí nos dice bajo una estricta modalidad, bajo una condición física u otra, bajo una condición funcional u otra, nos habla de estos matices, de placenteras y seguras como experiencias sexuales, ¿vale? En este sentido, los modelos de calidad de vida vemos cómo nos aportan también una visión en la que la sexualidad de forma transversal, la salud sexual estaría de forma transversal tocando aquellas esferas que bajo modelos actuales de calidad de vida consideran que son fundamentales para el ser humano. Y fijaos cómo está representado ese bienestar emocional, y ese bienestar emocional tiene que ver con la satisfacción, tiene que ver con el autoconcepto, tiene que ver con la autoestima y con el concepto de mi imagen corporal que tengo, que salía ya esta mañana también en alguna de las ponencias. También la salud sexual indudablemente tiene que ver con el bienestar físico, y el bienestar físico no solamente en este caso se va a relacionar con el ámbito de la salud, también se va a relacionar con el ámbito de las actividades diarias, se va a relacionar con el ámbito del ocio, del acceso a recursos sanitarios. Y por supuestísimo también con la salud sexual. El ámbito de las relaciones sociales. No solamente la sexualidad se va a ver modificada y se va a ver a lo largo de todo el ciclo vital y va a ser específica para cada persona, sino que también va a venir determinada en esa interacción con el entorno, va a venir determinada por la situación, por el momento y por la persona con la que se comparte, si es que es una sexualidad compartida con otra persona, ¿no? De tal manera que en las relaciones sociales van a ser, también va a tener cabida esta salud sexual, ¿no? Y por supuesto también con la esfera fundamental de los derechos humanos libres de discriminación, y donde el respeto a los mismos asegure la dignidad de las personas y el desarrollo de su salud y de su calidad de vida en plenitud. Y desde este marco amplio del concepto y de la concepción de la sexualidad y la sexualidad como una variable en la calidad de vida, es desde la que vamos a trabajar, unido al siguiente que os voy a presentar ahora, que es el de la lesión medular, del que también hemos venido hablando a lo largo de la mañana. Desde el punto de vista que a nosotros nos compete, ¿no? Desde la parte psicológica, concebimos la lesión medular como un acontecimiento vital que supone un cambio y un elevado impacto en la vida de una persona en múltiples dimensiones. Vamos a pensar que la persona que contrae una lesión medular, con independencia de cuál sea la causa, va a ser una persona que trae de por sí unas experiencias previas, que trae una historia, una trayectoria, luego además viene rodeada de un entorno social, que tiene una edad, que también influye en cómo va a evolucionar y en cómo va a ser ese reajuste a la lesión medular, que tiene unas características también de personalidad y sobre todo que tiene un proyecto vital, una proyección hacia el futuro, que de alguna manera cada uno de nosotros, bueno, recreamos en nuestra mente cuál puede ser un poco nuestro esquema, nuestro proyecto vital, ¿no? Dentro de que ninguno, bueno, hemos firmado nada de hasta siempre, pero de alguna manera nos vamos proyectando al futuro, ¿no? Y cuando acontece esa lesión medular, ese proyecto vital de entrada puede verse o se ve truncado, como mínimo modificado, ¿no?
porque además la lesión es algo que uno no elige, no es elegido, ¿no? De tal manera que uno no lo espera, no aparece de repente, trae consigo una serie de manifestaciones emocionales que van a ser diferentes, dependiendo también de cuál sea, bueno, pues el estilo de afrontamiento de cada persona, de la situación concreta, dependiendo de la fase también de la lesión, y que indudablemente va a tener unas repercusiones. De entrada, la primera que vemos, por supuesto, en el cuerpo. Hay que decir, ¿no? En cuanto a la movilidad y en cuanto a la pérdida de sensibilidad en mayor o en menor medida. También una de las constantes que se repiten también es el impacto que tiene sobre la vejiga y el intestino y lo que eso también supone para la persona, ese tener que volver a reaprender, a reajustar la parte del control de esfínteres. El dolor, la espasticidad son también elementos que con mucha frecuencia aparecen y además, bueno, pues tienen una importante repercusión, por supuesto, en la autonomía y en la funcionalidad y en la respuesta sexual, ¿no? Ya lo hemos visto esta mañana cuando los doctores, el doctor Vargas y el doctor nos presentaban esta parte de la unidad sexual, donde se aborda de manera, desde luego, tremendamente buena y ajustada e innovadora, el abordaje específico y físico, ¿no? Desde el punto de vista médico de la respuesta sexual. Pero también, indudablemente, eso tiene un impacto en la persona, en sus relaciones interpersonales, sociales, familiares y en toda esa parte también de aficiones, intereses socio y sexualidad, ¿no? Perdón. De tal manera que nuestro objetivo es poder dar cabida a ese planteamiento, a ese impacto que tiene en cómo vivir, ¿no? Cómo afrontar, cómo reajustarse ante una lesión medular en muchísimas esferas de la vida y entre ellas de forma específica en la de la vivencia sexual, ¿no? ¿Quién nos consulta? Bueno, pues tanto hombres como mujeres. Es verdad que con mayor frecuencia nos suelen consultar personas más jóvenes, pero lo cierto es que también lo hacen personas más mayores y que a lo largo del ciclo vital vemos en variedad de edades esta consulta. Generalmente es cierto que, como decían los doctores esta mañana, normalmente los varones suelen consultar un poco antes, ¿no? ¿Cuánto antes? Pues depende. ¿Depende de qué? Pues depende de el lugar en el que está ocupando la sexualidad en su vida ya previamente. Para muchas personas, la sexualidad, o bien en ese momento, o bien a lo largo de su trayectoria, es una variable muy importante, tiene un peso específico muy importante y es algo que desde el inicio les preocupa el cómo va a poder seguir viviéndola y desarrollándola. A veces también nos encontramos con que no es incluso la persona con lesión medular quien nos pregunta, sino su pareja quien no tiene la lesión medular, o a veces también incluso algún familiar preocupado por la posibilidad de que esta persona pueda continuar o no desarrollando su vida sexual. Con bastante frecuencia también no nos preguntan cuando están en la fase aguda, sino que suele ser en las siguientes revisiones, cuando ya ha habido un ajuste en el domicilio, cuando ha habido una vuelta a su cotidianidad, ¿no? Con la lesión, cuando empiezan a surgir también estas dudas y nos preguntan. Asociado a los primeros permisos de preadaptación,
que hablaban de ellos también esta mañana, pues en muchos casos también empiezan a surgir estas primeras dudas, ¿no? ¿Sobre qué se consulta? Pues sobre todo las consultas tienen que ver la mayoría de las veces con las expectativas pues poco ajustadas y poco realistas, por ejemplo, de esa idea de y ahora con la lesión no voy a poder ser madre, ¿no? O no voy a poder seguir con mi proyecto de maternidad o de paternidad, ¿no? Pues también a veces con la idea de que, bueno, pues ahora ya mi vida sexual se ha acabado, me he convertido en una persona asexuada, cuando realmente, como decíamos, la sexualidad es algo intrínseco al ser humano. No es algo que tenga que ver ni con la posición de su cuerpo, ni con las limitaciones o no limitaciones de la movilidad de su cuerpo, ni con la diversidad funcional de su cuerpo. Tiene que ver con el hecho y por el hecho de ser persona. Y mientras siga siendo persona, es suficientemente humano como para ser un ser sexuado, un ser con sexualidad. Con lo cual habrá que ver, eso sí, que en todas esas dimensiones, pues a veces se manifestará más a través de una o de otra, pues se acondicionará y se reajustará también a la situación, al deseo y a la forma de encontrar placer de la persona tras la lesión medular. Existe miedo, existe a veces incluso evitación, ¿no? El proceso de reajuste en la sexualidad tras la lesión medular va muy parejo al proceso de reajuste de la persona tras la lesión medular, ¿no? De tal manera que rara vez nos encontramos una vivencia de la sexualidad bien ajustada si no hay también acompañando un proceso de reajuste, de afrontamiento de la lesión en esa misma línea, ¿no? Suelen ir muy parejos. A veces lo primero es ¿y ahora cómo voy a sentir? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque y esas preguntas que surgían también, ¿no? ¿Y cómo voy a manejar esto de la vejiga? ¿Y cómo voy a manejar si tengo que sondarme? ¿Y cómo voy a manejar la parte intestinal? Y cómo, pues desde luego partimos de una situación también de desconocimiento del propio cuerpo, donde se necesita también un proceso de experimentación, un proceso de reaprendizaje para volver uno a poder reidentificarse con su cuerpo y con su imagen corporal, desde luego. Y está muy relacionado con el significado de la sexualidad. Sabemos que cuando la sexualidad se concibe o se ha vivido desde esa fórmula que decíamos de sexualidad igual a genitalidad o igual a coito y nos quedamos ahí, pues es verdad que el reajuste va a ser más difícil, ¿no? Porque contamos con un espectro muy estrechito. Sabemos que cuando el significado previo, la vivencia previa de la personalidad, perdón, de la sexualidad tiene que ver con un sentido mucho más amplio, y lo vamos a ir viendo ahora, el reajuste se va a facilitar muchísimo más. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra intervención? Pues desde luego siempre el de la promoción de la salud sexual y el de la prevención de esos estados de malestar emocional y psicológicos que, como hemos visto, condicionan en gran medida el desarrollo de esa salud sexual, ¿no? Desde un reajuste progresivo y desde la elaboración del duelo. Se nombraba ya esta mañana la palabra duelo asociada a la lesión y así es un poco como nosotros la concebimos desde psicología, ¿no? Como esa elaboración, ese proceso de abordaje y de afrontamiento de las pérdidas, pero también de la experimentación en una tesitura diferente. Vamos a trabajar identificando necesidades, dificultades, inquietudes, preguntas, cuestiones que nos traigan a consulta y desde luego siempre desde ese enfoque de la amplificación.
En un primer momento, lo primero que nos encontramos, lo que generalmente nos encontramos, es la sensación de que la lesión medular lo que hace es que me achica mi proyecto, lo que ya no puedo, lo que ya no podré, lo que ya no, esa parte, ¿no?, que achica. Nosotros vamos a trabajar desde el ámbito de la psicología clínica y específicamente desde la sexualidad en una amplificación. Lo que vamos a hacer es concebir la sexualidad desde todas sus dimensiones y en ese sentido permitir también el crecimiento de la persona y de su vivencia. A ver. En la pantalla. ¿Así? Vale, fenomenal. Bueno, de forma un poco plasmada sintéticamente, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad en este sentido lo unimos, como digo, a ese proceso general de afrontamiento, a esa amplificación y a esa unidad del sexo igual a coito más orgasmo solo y exclusivamente, y de esa manera, ¿no? Y en ese sentido vamos a permitir el orientar a la exploración de otros registros corporales. El cuerpo tiene 5 sentidos, 5 canales de información, pues vamos a desarrollar todos esos y vamos a utilizarlos para el fin de una vivencia sexual que sea placentera y que sea además gratificante para la persona. Vamos a tomar conciencia de que la lesión medular, por alta que sea, por condicionante que sea, siempre va a permitir la capacidad de dar placer y de recibirlo, de forma distinta a como era antes, pero quitándonos de ese esquema del de antes, permitiéndonos el reexperimentar y el reexplorar, se descubrirá esas formas de dar placer y de recibirlo. La potenciación de la fantasía, la resolución de dudas, el poder abordar mitos que son en muchos sentidos dañinos para la persona, pero que a veces uno parece que los tiene como muy integrados, ¿no? El poder eliminar y destruir mitos. Trabajar el autocuidado también, ¿no? Esa importancia que tiene que ver también con la imagen corporal, con cómo siento mi cuerpo, con cómo me puedo acercar a él de otra manera. A lo mejor ya con partes de mi cuerpo no es desde la propiocepción o no es desde la sensibilidad táctil, pero puedo reconocer mi cuerpo de otras maneras. En ese sentido voy a intentar cuidarlo y voy a intentar potenciarlo. Y mi imagen corporal, con independencia de cuál sea la posición de mi cuerpo, también la puedo cuidar. Y eso en una interacción social o en una interacción sexual también va a tener un impacto. Potenciar los puntos fuertes y la seducción. A lo mejor nuestros puntos fuertes, aquí es donde también hay que hacer ese especial hincapié, ¿no? A veces tendemos a ajustarnos a, es que lo ideal sería, es que si yo ya, bueno, pues cuidado, porque es que podemos tener muchísimos puntos fuertes y desde luego no están en nuestra imagen física, no están en el cuerpo, y a veces uno también tiene que hacer el ejercicio de descubrirlos y de potenciarlos, ¿no? Porque a través de esos puntos fuertes también puede llegar un importante erotismo y una importante interacción con las otras personas. Y desde luego la comunicación, el tomar conciencia también de una relación sexual compartida, tiene que ver con una manera de comunicarnos a través de nuestra afectividad,
Y esa comunicación va más allá de las palabras, va más allá también de las manos y de las piernas y trasciende, ¿no? Y podemos comunicarnos a través de miradas, podemos comunicarnos a través de susurros, podemos comunicarnos de muchísimas maneras desde ese clima también erótico que resulta importante y que además resulta posible el hacerlo, ¿no? Que en ese sentido. Bueno, a ver. Fijaos, los estudios nos vienen a decir que no es la gravedad de la lesión lo que determina el grado de satisfacción de la persona con su vida sexual, sino el afrontamiento y la elaboración de la lesión, ¿no? Y en ese sentido, esta mañana el doctor Vargas y el doctor Sánchez Ramos nos lo plasmaban muy bien en el estudio que habían hecho desde la unidad sexual, en concreto en el caso de las mujeres, pero yo creo que en general, tanto para hombres como para mujeres, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el afrontamiento y la elaboración que uno hace, el significado que una persona le da a la palabra y al concepto de discapacidad a la hora de relacionarse con otras personas, y el significado que le da a la sexualidad. En ese sentido, este proceso, por eso decimos que va tan parejo al del afrontamiento, porque indudablemente implica también aceptar una finalización del cómo antes. Con cierta frecuencia, o con bastante frecuencia, nos encontramos que las personas tenían una manera muy placentera en la que, por su experiencia y su trayectoria previa, habían desarrollado su sexualidad, y a veces lo que se busca es volver a repetir esas mismas dinámicas, y cuando esas mismas dinámicas no son placenteras porque ha cambiado la respuesta sexual de la persona desde el plano físico, corporal, entonces parece que ya no hay otras alternativas, ¿no? Porque si no es como antes, entonces ¿cómo? Bueno, pues habrá que buscar ese cómo, ¿no? Pero también es verdad que ese primer paso de poder aceptar esa conclusión va a ser el que nos va a permitir abrir ese proceso amplificador, que, como decimos, no es normativizado, no es estandarizador, no es para todo el mundo igual, ¿vale? Sino cada uno en ese proceso dependiendo de sus experiencias y de sus sentidos. Pero sí tiene que ver, ¿no? Lo que sí que es generalizado es que ese proceso nos va a permitir seguir construyendo esa sexualidad que decimos es dinámica, es cambiante. Y si la persona ha cambiado cosas, y en el entorno y en la manera de relacionarme con mi entorno, voy a permitirme seguir construyendo. La sexualidad tiene que ver con una construcción, no es así y ya está, ¿no? El explorar, el afrontar y el crecer en ese sentido personal, ¿no? Y en ese sentido también amplio, porque eso es lo que nos va a permitir dar el paso al después, y yo creo que es un después tremendamente enriquecedor, y sobre todo pues del que nos van a hablar de este después las personas que realmente son los expertos en la materia, y que con su experiencia y que con su testimonio nos van a ayudar, nos van a colaborar, pues pudiéndonos hablar de todas estas cosas que yo creo que son fundamentales. Así que nada, vamos a dar paso ya a los verdaderos protagonistas. Muchos puntos en común. Pues mira, la idea es que empecéis. El primer punto es un poco que sois todos, así que quien queráis empezar. Lo ideal lo que hagáis.
sin tocar mucho. Un poquito que lo vean. Está encendido, sí. 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 Además, bien, Iván, como antes he hecho una presentación, era bastante diciendo en el 94, entró en parapléjicos en enero de 1995. Cuando yo ingresé en parapléjicos, prácticamente todos éramos de la misma edad. Yo he hecho cumplir 19 años en la ABI. Tú eras en el 18, me parece, en la ABI, antes de llegar aquí a parapléjicos. Y lo que comentaba Teresa, al principio, en mi época era prácticamente de 8 o 19 años. Y solo se preguntaban dos cosas: si ibas a volver a andar y si vas a volver a tener relaciones sexuales. Yo de 16 años tenía pareja, de hecho tuve relación con ella y afortunadamente ella me resolvió. Y el tema sexual puede llevarme de una manera más natural. ¿Por qué? Porque ya tenía pareja. Entonces, afortunadamente, la chica de la vecina quiso seguir conmigo durante un tiempo, estuvimos en el medio. Entonces el tema sexual lo llevamos un poquito más a través de la confianza que tenemos el uno con el otro. Por ejemplo, ahora prácticamente todo el mundo en parapléjicos se sombra. Y yo por ahí, en mi época todos llevamos el carro, el conocimiento. Entonces, ciertas situaciones, pues, de intimidad con el chico, y pues una de las veces se me suelta el conector. Entonces, claro, con 19 años que te pasan ese tipo de cosas, pues es muy complicado el llegar. Y por eso, con la confianza que tengo en ese momento con la chica, pues entonces me hizo llegar mucho mejor. Cuando yo empecé en una vida sexual, yo ya tenía montones de años. Y antes de empezar con la química, que a los 10, empezaba en el 98, empezaban también las pastillas, pero sobre todo la pinchada, la alcaloide. Antes de eso, Antonio, no sé, lo que hablaba Teresa, de que no tenga el punto de la eyaculación, que era es llevar a alguien más lo que era la relación. Porque el que de verdad no tienes en la cabeza, no tienes en tus sueños sexuales. Además, yo tengo una terapia, un sitio de la vida, así, por lo tanto, yo no desaprendo. Lo que me dicen los el placer, entonces pues no era todo lo que antes tenías. Entonces, tienes que aprender a practicar el sexo de otra manera, mejor y peor, que es lo que te voy a hacer entender. Por ejemplo, pues, seguramente casi todos han visto la película de Troy. Sí. Cuando están con la tentación que no tiene de las orejas. Bueno, pues en la persona que es protagonista con su retrato, yo soy 17, no soy 7, yo en las orejas pues me puedo. Entonces, aprendes a eso, aprendes a también a algo que tenía mucho estimulado, que era ser el doctor humanos, a buscar el placer, viendo el placer en la pareja, al juego, a la caricia, a que no todo se tiene que basar en el órgano sexual, sino mucho más. Y gracias a eso, al tener una pareja estable y al tener una complicidad, todo eso resulta mucho más fácil.
Pues yo ahora mismo me dejo por mi trabajo, me fui por accidente, me fui por todo esto, por otras causas. Entonces también empiezas a plantearte el qué va a hacer ahora. Con 19 años, dejas de tener pareja, entonces ¿qué haces? Que a partir de ahora no me va a gustar, a partir de ahora no voy a tener otro tipo de relación. Lo que pasa es que yo empecé a hacer el punto de punto, entonces empecé a tener un punto, competir por toda Europa, no me dio mucho, entonces a la hora de salir, de interactuar con la gente, me di cuenta de que necesitaba un punto para buscar a otras personas. Al principio es complicado. Porque toda esa complicidad que tenías con la persona, yo ahora no tengo doctor, me sueño hace muchísimo tiempo, pero todo ese tipo de cosas te creaban un rechazo a la hora de intentar mantener una relación sexual, sobre todo con personas con las que no tienes una relación mucho más allá de un fin de semana. Entonces, de primeras, era complicado, te das cuenta de que todo eso varía, de que todo eso puede cambiar, de que ya incluso luego me di cuenta de que a la hora de poder intentar ser padre, poder hacerlo de las maneras que puedo hacerlo, porque todo eso no lo puedo, porque con 19 años no se podía plantear ese tipo de cosas. No sabía ni qué era ser tu vida, absolutamente, y te pasé padre. Entonces, como ya sí que lo supusimos en su momento. Pero te das cuenta, con el tiempo te das cuenta de que la ansiedad no es importante para la vida. No solo para mantener una vida, sino para el sexual, en lugar de buscar a otra persona. Empezando gustándote a ti mismo. Porque si no puedes gustarte primero a ti mismo, no vas a gustar a nadie más. Pero todo eso también te enseña directamente en la psicología. A mí me enseñó una filosofía frente a los cerebros. Pero te das cuenta de que eso al final sí que puede ser que es más fácil de lo que uno al principio se cree que le puede suceder. Esas las preferencias, afortunadamente ahora voy a con mi pareja y te das cuenta de que todo esto es una circunstancia de la vida, vamos a esperar que también se puede Bueno, yo como han presentado ya, soy David, yo soy de Almería y yo tuve el accidente con 24 años. Yo trabajaba, era militar aquí en Almería y tenía pues, para mí el trabajo que había deseado desde chiquitillo. Bueno, tuve el accidente, estuve 3 meses en Almería por la gravedad que tenía y luego hasta conseguí cama aquí en el hospital que estaba solicitado. Cuando ingresé aquí el 5 de mayo, lo primero que yo pregunté, cuando me dieron una silla de ruedas y me dijeron tienes que bajar a tal sitio que tiene rehabilitación. Dije, vale, bajé, me presentaron al fisio y digo, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Dice, pues ahora a moldarte a esta nueva vida, que es la vida que te toca vivir ahora. Y lo pasé mal, la verdad que lo pasé mal. Yo entré al hospital, bueno, tenía pareja ya de antes y la verdad que se pasa mal, no es nada fácil. Pero también es cierto que yo cuando abrí los ojos en Almería, me vi rodeado de todos mis jefes y de algunos familiares, yo miré para todos los lados y vi tanta máquina y lo primero, ¿sabes qué te ha pasado? Dije, claro, no soy tonto, un accidente con la moto. Lo último que yo recordaba, porque yo del accidente no recuerdo nada. Y yo dije, solamente hay 2 cosas en esta vida. O te recuperas un poquito cuando salgas de aquí y perdonadme porque será tan agresivo, cojo una pistola, me pego un tiro y le queda la herencia del ejército de mi trabajo a mi familia,
pues lo afrontamos para adelante, perdona la expresión, con dos cojones. Y aquí estoy todavía. Entonces, es porque la pistola la he dejado a un lado. Pero que sepáis que estaba ahí. Sí. Diréis que estoy loco, pero es lo que hay. Para ser un estorbo, una molestia para alguien, me quito de en medio, que lo quede con lo que le tenga que quedar y que disfruten ellos acordándose de mí. Bueno, pues yo ingresé aquí y a los pocos días dije yo, ¿dónde está el famoso doctor amor del hospital? Ya habíamos hablado entre uno y otro aquí en el hospital y sabíamos que existía, que era el doctor Vargas, que está todavía hoy. Y lo primero que hice fue, me voy a buscarle. No porque quería ser padre, que con 24 años decía, para, sino por disfrutar en ese momento, y como todavía estaba la lesión un poquito inflamada la médula, estaba todo descontrolado, todo lo del cuerpo. Y ahí estaba yo toda la semana. Lo primero que decía el médico me dice, espérate que se desinflama un poquito la médula, acostúmbrate a la silla, dice que tienes tiempo, que vas a estar aquí mucho tiempo ingresado. Y efectivamente, yo era un puta. A mí me decían que el mes que viene estaba de alta, me salían dolores por todos lados. Por todos lados, me dolía todo. Digo, no me puedo, es que tengo... Claro, es que aquí en el hospital estamos muy bien, esto es una burbuja que está muy bien, pero no es la realidad. Y bueno, y ya cuando el médico me empezó a mirar y demás, me estaba haciendo las muestras, haciendo unas pruebas, que si con unas pastillas para la erección, que si con otra cosa. Y la verdad que tengo esa suerte de que se ha ido bajando la inflamación y a día de hoy necesito algunas cosas, no todas. Y bueno, salí de aquí del hospital, cosas de la vida, esa relación se termina. Y aquí en el hospital también, pues justamente antes de irme, como buen andaluz, pues tengo lengua. Tengo lengua y me gusta llevar bien con todo el mundo. Es algo bueno que tengo. Y llegó hasta tal punto que me lleva bien con todo el mundo hasta aquí, pero hay una persona que sobrepasó, que trabaja aquí en el hospital, que está ahí, que es mi pareja con mi niña. Y... Y claro, y ella, la suerte que en ese aspecto sí que tengo yo, que ella trabaja aquí, sabe cómo va todo, sabe cómo funciona todo, sabe que puedes tener pérdidas de todo tipo, sabe que tienes que hay veces que tienes que parar viaje, que veces que te tienes que volver, infinidades de cosas. Y bueno, yo lo entendía todo y no tenemos prisa tampoco en aumentar familia en ese momento, pero yo seguía en contacto con el doctor Vargas, con el doctor Amor. Y yo, como soy un pesado, cuando tuve el accidente y lo pasé tan mal con la persona que yo estaba, yo como militar pesaba 73 kilos y era una fibra, era una roca. Claro, y me empecé a dejar porque es que yo decía, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Me van a jubilar, me van a echar a la calle, me va a quedar pensión, la pareja estaba ya ahí, que estaba la cosa ya mal, y ahora qué, pues me puse en 94 kilos. Pero 94 kilos no de fuerte, no, de comer frito, de estar todo el día tumbado en la casa, de no hacer nada, ni rehabilitar, nada. Que una vez me caía al suelo y cualquiera me levantaba, ni yo. Entonces hasta que dije, abrí los ojos y dije, ¡bum!, se acabó. Se acabó, hay que empezar a cuidarse porque esto no es vida. Y uno de esos días sí que me acuerdo yo y dije yo, vuelvo a lo que pensé en el hospital, cojo la pistola o tiro para adelante. Y dije, no, esto no es vida, yo quiero formar mi familia, quiero tirar para adelante y demás. Y ahí nos veíamos nosotros algunas veces y fue cuando, pero pasaba ya un tiempo que salí yo aquí del hospital. Y con ayuda de ella, la verdad que salimos y bien, vamos, bien, así estamos a día de hoy, que tengo la familia y todo. Y a través de unas pautas por el doctor Vargas, haciéndolas en casa, practicándolas y demás, vino mi niña, por la suerte que tengo yo, de forma natural. Con un aparato que me dio, con unas pastillas, con una serie de cosas y bien, muy bien. Y bueno, hasta hace un par de meses, muy bien. Pero yo, como soy un cabrón, dije, no, esto no se tiene que quedar aquí, yo quiero disfrutar más. Vamos a ver qué más hay, que yo qué sé, juguetes, a investigar, vamos a probar cosas. Que no me quiero yo quedar estancado aquí, que ahora mismo tengo 31, pero que todavía me queda vida. Y hemos ido probando cosas y bueno, y os puedo asegurar que aunque ahora mismo el disfrute, yo por la suerte que tengo mi lesión no es completa, entonces yo siento, hay muchísimas cosas que yo sí que las siento, a excepción del agua fría y agua caliente que no lo siento, pero el resto casi todo lo siento y bueno, también a excepción de la movilidad. Y bueno, hemos probado muchas cosas y
hay que evolucionar, que yo ahora me estoy dando cuenta de que disfruto más y tengo mejores cosas que antes no las tenía. Antes no las tenía porque es que ahora cuando tú dices, me tengo que implicar en conocerme, me tengo que estudiar, me tengo que conocer a mí mismo, tengo que saber cómo es mi cuerpo, qué es lo que le gusta a mi cuerpo, qué me gusta a mí, qué le gusta a la persona con la que estoy. Que es que siempre decimos lo mismo, ¿no? El sexo es penetración. No, el sexo no es penetración. Hay infinidad de cosas que, por desgracia, es una pena en el siglo en el que estamos que sea un tema tabú, ¿no? Cuando yo le dije a un familiar mío, mira, que me ha dicho esto el doctor Amor, que hay este aparato, pero que en España no lo venden, en ese momento al tiempo sí que lo vendían, y lo encontramos en Alemania, y cuando yo me fui para el medio de uno de los viajes ya lo tenía allí. Y me dice, yo mi primera preocupación que yo le dije al médico cuando fui a verte en Almería, que estaba tú todavía en la UCI, ¿se le levantará? ¿Le funcionará? Y no sabía nada, claro, entonces no podía hacer nada. Entonces, con tal que él se enteró de eso, en el primer viaje que yo fui a Almería, yo lo tenía ahí y me dijo, toma, esto para ti, que por lo menos que no te falte tu disfrute. Sí, y así fue, un día conocerse a sí mismo, ¿no? Y bueno, y con las pautas del médico, pues bueno, nos pusimos mano a la obra que queríamos, la pena que no hayan venido algunos más, porque vino algunos más y los niños, es una desgracia la silla de ruedas, según lo vea. Yo para mí pues, no le veo una desgracia, porque yo siempre digo que la silla de ruedas es algo que va pegado a mi culo, igual que unos zapatos van pegados a la suela de los zapatos. Yo sigo siendo la misma persona que antes, incluso yo ahora mismo tengo el humor negro conmigo mismo y es que si no me cuido de mí, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago? ¿Me encierro en mi casa? ¿Estoy todo el día, no sé, medicándome? Yo pienso que en ese tema, y sobre todo, no sé, hablar muchísimo, tener mucha confianza con tu pareja, hablarle y decir, venga, pues vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Que sí que se puede, ¿no? Y mira, y ahí está, que va a hacer 3 años ahora junio. Ahí está, y que menudo bicho. Y bueno, y el tema de sexual, yo en ese aspecto, que sale algo nuevo, ahí estoy. Vamos, sin embargo, los que trabajáis aquí, si no me habéis toda la semana aquí, porque vengo a pesarme, es porque vengo a entrenar, o es porque vengo a hablar con uno o con otro, que hay algo, que aquí me tienen que quitar con una espátula, que de aquí no me vaya a ser tan fácil, que no penséis que me voy a Almería y os voy a olvidar de mí, que no, aquí vamos como el alquitrán. Así que sí, yo cualquier cosa que salga aquí preguntándole, y sobre todo si es de la unidad de terapia sexual. Eso es... Sí, eso sí, hombre, no por mí, sino también por mi pareja, que yo muchas veces pregunto y digo, vale, sí, yo disfruto con esto, pero ella disfrutará con esto, hay otras cosas para ella y es eso, no cerrarse nunca a la mente de decir, penetración, no, como ha dicho mi compañero Iván, aquí, a él en el cuello, es que hay infinidades de sitios, infinidades de cosas, y hay que probar todo en esta vida y no quedarse con ganas de nada, porque al final encontrarás lo que a ti te guste. Y yo lo que antes podía tardar mucho tiempo, o ahora, o antes pues a lo mejor no me hacía ningún efecto, pues ahora me he dado cuenta que sí, que hay otras cosas que utilizándolas sí que me funcionan, y en segundos. Entonces, ahí estoy yo. Ahí, a probarlo. Bueno, muchísimas gracias por este primer testimonio que nos habéis dado y sobre todo con el que nos habéis aportado tanto, ¿no? Esta parte de afrontamiento, de permitirse uno abrir a esa experiencia, de no quedarnos en esa sexualidad reduccionista, de uno también aprovechar sus puntos fuertes y dar continuidad a su proyecto en tantos sentidos. También como va a participar online, hemos dicho las dos colaboradoras, me gustaría si pudiéramos contactar con Maribel Campo, con María Isabel Campo, que además de darnos su testimonio personal y su trayectoria. Yo os veo y os escucho, no sé si me veis y me escucháis. A ver, vamos a intentarlo. Escucharte, te escuchamos.
Y como decía, además de darnos su testimonio personal, pues en concreto también nos va a aportar la visión que comentábamos antes de ese dinamismo y ese desarrollo de la experiencia sexual, de la sexualidad a lo largo del ciclo vital. Y es también un área específica en el que Maribel nos va a aportar mucho. Es muy necesario, ¿de acuerdo? Y se hace en muy pocas ocasiones. Entonces, de verdad, que enhorabuena. Veréis, qué suerte que no me veis. Yo soy mucho más mayor que esos dos chicos tan majos. Tengo 55 años. Yo conocí a Antonio Sánchez Ramos, que lo habéis conocido esta mañana, y Alberto Quinto. Eran mis dos médicos paraplegistas de la unidad en la que yo entré. Yo soy una persona usuaria de silla de ruedas automática. Tengo una tetraplegia, veo muchos estudiantes, pero habéis aprendido seguro un montón de lesión medular. Una tetraplegia de la de yo no podría sujetar el micrófono como ellos, ¿vale? Tengo las manos cerradas, voy con una silla en joystick, siempre he estado igual, con 20 o 30 kilos menos, como decía el compañero, pero siempre tiene una lesión medular de las completas. ¿Sabéis lo que pasa en estos ámbitos? Y en estos ambientes, pues que las mujeres estamos anatómicamente preparadas para tener relaciones sexuales sin necesidad de ningún tipo de aportación o ayuda, a no ser la que nos puede pasar a cualquier chica que tengamos a lo mejor algún tipo de sequedad vaginal y que necesitemos algún producto para que sea más placentera las relaciones sexuales. Pero la realidad es que físicamente, si hablamos de físicamente, pues no tendríamos ningún problema. Voy a empezar por el principio, como los compañeros. Veréis, nos ponemos en el 89. Sé que muchos no habéis nacido, y os veo muy jovencillos, ¿vale? 89, accidente de tráfico, no traumático, yo me acuerdo, eran de todo. Yo me acuerdo de todo, una tontería de robar el reposacabezas muy bajito, ¿vale? Entonces, el cuello me hizo un latillo hacia atrás y me quedé tetrapléjica. Ningún trauma, ningún problema, yo conducía, no le tenía que echar la culpa a nadie. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que lo de la pistola del compañero nos ha pasado a todos alguna vez, todo lo demás. Eso es que te quieres morir, porque claro, hasta hacía un momentito eras una persona completamente independiente. En mi caso, yo tenía la suerte de jugar a baloncesto en el equipo profesional de la ciudad donde yo vivía, en Salamanca. Trabajaba en un banco, tenía coche, tenía moto, me iba muy bien económicamente hablando. Me iba muy bien, bueno, de pareja, pero entonces no tenía pareja estable, pero sí que había por ahí un chiquillo que nos veíamos de vez en cuando, al que iba a ver cuando tuve el accidente y que pasó luego los siguientes 9 años de su vida juntos. Los dos. Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo con el compañero que depende mucho de la edad, depende mucho cuando te pase, depende de los dos compañeros tenían pareja. Yo en mi caso, bueno, estaba por ahí alguien que podría estar o no estar. No es lo mismo, ni mejor ni peor, ¿de acuerdo? Bueno, lo de la vida antes y después, que ha dicho Teresa, cuando hablamos de aceptación, de afrontación, cuando hablamos de dinamismo, porque un día tú tienes tu familia, tus amigos, tu entorno, tu deporte, tu libertad, tu independencia, y al día siguiente no la tienes. Pero estás un año en Toledo, casi un año en mi época. Joder, como decía antes Iván, a mí también me salían todos los dolores, pero llega un momento en que te vas a casa. Te vas a casa y entonces tienes que rehacer tu vida, y en tu vida hay muchos aspectos, muchos. Pero ¿sabéis cuando se estudia la calidad de vida de las personas a qué dan más importancia, con o sin discapacidad? A las relaciones interpersonales y entre ellas a las relaciones sexuales. Entonces es lógico que es algo que nos preocupa a todos. Decía compañería, no puedo andar y sí va a poder tener relaciones sexuales. A mí me preocupaba, pues sí, yo reconozco que andar también, pero por entonces, como estamos hablando hace mucho tiempo, esa unidad de la que siempre habláis, que ahora está Eduardo Vargas, esa unidad arrancaba. ¿Y sabéis a qué me dediqué yo 6 meses de esos 12 que estuve en el hospital? A convencer a los amiguetes con los cuales quedabas por la tarde a fumar o a tomarte algo, no sé qué, pero entonces se fumaban en el hospital y no he dicho nada. Pero por entonces sí, vale, porque quedabas por ahí. Pero chicos, oye, que hay aquí 2 doctores muy majos y tal que están haciendo aquí como temas para lo vuestro y tal y cual. Bueno, no os imagináis, y esto lo sabéis las drogas, que lo hago a poner y Antonio, no os imagináis la de veces que me he tragado la charla que daban para los chicos en cuanto a que había solución para todo para ellos. Pero allí la verdad es que lo que se veía es que a las personas era algo que nos importaba.
nos importaba. ¿Por qué? Porque cuando sales a la calle, tú no sales buscando relaciones sexuales, pero en tu vida y a lo largo de tu vida es una opción que siempre la tienes, y no porque la sociedad crea que no la tenemos, las dejamos de tener. Y ahí me meto con las actitudes. Yo recuerdo cuando era joven, salía por ahí, salíamos todas las del tipo de baloncesto. Imaginaros 12 tías, súper altas, súper divertidas, súper tal, más la de la silla, todo el día por ahí, cuando salíamos de los pasillos, de tal, de cual, os hablo ya del después, ¿vale? Pues lógico, la gente es maja contigo, antes súper maja, porque ya sabéis esto de que los de la silla somos o héroes o parias, o tienes un menos 5 o tienes un más 5. Tampoco es justo, ¿no? Ni por el más ni por el menos. Pero el tema de las relaciones, que antes y después, varía mucho. La gente te mira con otros ojos, lógicamente. ¿Por qué? Por desconocimiento, no es malo. Pero claro, esto es como lo de la sirena. Sí, muy mona, muy rubia, pero ¿por dónde? Entender de lo que quiero decir, ¿vale? Es algo que le cuesta a la gente interpretar, el que tú, si funcionas de una forma diferente en tu día a día, que funciones igual en el tema de las relaciones. Es lógico que les cueste pensar. Por eso el antes y el después es muy importante. Yo tuve una época de mi vida en la que al salir de Toledo, en Aspaín, en una asociación, tenían un programa que iba junto con una terapeuta ocupacional a visitar a gente que había tenido lesiones medulares. A lo mejor yo llevaba 5 años ya de lesión, 6, 7, 8, hasta no sé, años de lesión. Ahora me voy a 34. Pues me dedicaba a colaborar y a ir, y sabéis, de las primeritas cosas que te decían los chicos y las chicas cuando ibas a verles, es que claro, que se sentían menos personas con sus parejas o cuando salían con sus amigos porque no serían capaces de tener relaciones o de entablar, ya no relaciones sexuales, sino relaciones interpersonales, echarte un noviete, acostarte con alguien por la noche, se sentían inseguras. Entonces el empoderamiento y todo esto es algo súper importante, pero importante por parte de quienes tenemos lesión medulares, también importante por quienes en la sociedad pues tienen que saber que, miren, que nosotros pues que también podemos ser padres, podemos ser madres. Bueno, yo no os quiero enrollar con esto, simplemente deciros algo, ¿vale? Deciros que hay muchas variables que pueden influir en esa calidad de vida y en esas relaciones sexuales, que es una opción, no una obligación, ¿vale? Pero que vosotros todos tenéis la opción, quienes no tenéis lesión medular. Pues los que tenemos lesión medular también tendríamos que tener esa opción. Y en ocasiones no las tenemos, no solo por actitud, sino en ocasiones pues es un lío para nosotros. Yo tengo un chaval de 15 años, no os imaginéis el embarazo que tuve. Fue súper divertido, pero divertido empezando porque al ginecólogo, como ya tenía casi 40 años, cuando fui a decirle que me quería quedar embarazada, me dice, ¿pero cómo? Y le digo, vamos, tú eres obstetra, y te tengo que decir, ¿a ti cómo? Vale, empezamos, ¿vale? El tema es que tuve suerte, mi embarazo fue bueno, no tuve ningún problema médico, mi hijo nació un mes antes, porque en tetraplegia normalmente suelen ser bastante prematuros, ¿vale? Pero también mi hermana no tiene tetraplegia, también una de las hijas suyas nació con 8 meses, es una cosa que bueno, que no pasa nada, pero la realidad te cambia, ¿vale? Te cambia en general por lo que comentábamos de las actitudes y de todo. Sé que estoy yendo para atrás y para adelante, pero es para ubicaros de que antes, pues eso, pues mi actividad era más de deporte, más de trabajo, más de ocio, y después de esa fase de que no te has muerto, ¿vale? Pero que no te has muerto, es que no te quieres morir. Entonces, cuando pasas esa fase, es como que en muchas ocasiones, y esto lo sabe Teresa, te quieres comer el mundo. Esa fase de desfase, ahora salgo y no entro, ahora me lo como todo, ahora me lo bebo todo, ahora salgo, ahora tal, porque hasta que encuentras una estabilidad en tu vida, en tu nueva vida, pues es lógico que te descontroles ahí un poquitín. Por esa razón es importante pues, todo el asesoramiento, y ahora en la Hospital Nacional de Parapléjicos se funciona fenomenal en este sentido, ¿vale? Bueno, pues en esto, yo no sé si Teresa quiere que yo os cuento que aquel chico al que iba a ver aquel partido de fútbol en aquel pueblo, pues luego fue mi pareja durante 9 años, pero no es el padre de mi hijo, porque como en la vida pasan siempre muchas cosas, cuando uno tiene tantos años nos pasa a todos, ¿vale? A mí sí me dejaron por la silla, lo tengo claro. Bueno, porque tú también a veces soy un poco cosita, nos pasan esas cosas. Pero bueno, te pasan cosas en la vida y decir, uy, se me metió por el medio una amiga que resulta que, claro, funcionaba mejor que yo y era súper maja también como yo, pero la vida misma, mi ex se fue con ella, no pasa nada.
si pasa algo. Yo me cogí una medio depre que no me la había cogido cuando me quedé en silla de ruedas. Imaginaros la importancia excesiva que le pude dar en mi caso a perder mi pareja. Y eso estoy segura de que era también pues porque de tener esas dudas de uy, me ha dejado porque la otra no está en silla, uy, ya no valgo. Pero como dicen los compañeros, pasa el tiempo y ¿qué pasa? Pues que la vida os pasará a vosotros. Cuando uno le deja el churri se pasa bastante mal. Pero luego la vida es así, uno como dice te tienes que empoderar, tienes que resurgir como el ave fénix. Y en mi caso pues sí he tenido otras parejas, épocas de no querer saber nada de los tíos porque me habían hecho mucho daño y otras que bueno, como no tienen ahí pareja estable pues sales y te diviertes y digas mucho. Bueno, en ese sentido pues la verdad es que la visión medular te cambia, pero la realidad es que somos cada una de las personas las que fomentamos nuestra vida y las que hacemos lo que queremos por la ayuda también del entorno, ¿vale? La vuelta a casa es importante en la lesión medular, que la gente no se deje de quedar en casa, que salga, que conozca, que haga, que pregunte, aunque sean salidas en exceso o lo que sea. En distintas épocas, como somos personas, en mi caso, y una persona en situación de dependencia. Yo tengo un asistente personal que viene a las 6:30 de la mañana hasta por la mañana, todos los días de lunes a viernes. Me ducha, me arregla, me levanta. Claro, ya estoy casada, tengo un crío de 15 años. Pero durante los años de atrás, yo he estado no casada, o mi crío tenía 2 años, o necesitaba más asistencia personal o menos. ¿Por qué os puedo decir esto? Que cuando uno tiene tetraplegia y es dependiente, para tener relaciones sexuales también lo es. Os he dicho que anatómicamente venimos preparadas las mujeres antes, ¿verdad? Pero ¿quién me echa a mí en la cama cuando estoy con un chico que acabo de conocer y que me encanta y que resulta que voy a tener relaciones con él? ¡Ey! Vale, pero ¿sabéis? Yo también he tenido alguna relación con personas en silla de ruedas. Imaginaros el pack de 2 en 1. Pues la ayuda del asistente personal en ese sentido también es importante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es totalmente dinámica las relaciones de pareja, las relaciones sexuales de alguien con lesión medular, como puede ser en vuestro caso. No es lo mismo la necesidad que tiene alguien cuando tiene un novio de que lo ve los sábados, que cuando vives con alguien, que cuando estás embarazada, que cuando tienes un hijo, que cuando tal, porque necesitas más horas y menos, ¿vale? En mi caso, bueno, pues aquel chico duró 9 años y se fue, encantador, pero hasta luego. Y luego, pues con la vida me han traído otras personas que pues me han hecho una persona muy feliz. Yo he sido también, ahora mi hijo lo cambio un ratito a los 15 años de adolescencia, quien quiera y se postule, se lo doy a ratitos a un día al otro, es broma, pero la vida es así. Y claro, esto es importante para la calidad de vida, como dice el título de la charla. Importante y no imprescindible, porque a veces asesora a personas y las personas en la vida no todos tenemos por qué ser madres, no todos tenemos por qué ser padres, pero si decidimos serlo, que tengamos esa opción y esa oportunidad. Entonces yo creo que de verdad me parece estupendo que estéis gente tan joven y tan tal que va a ayudar a que esto lo veamos como muy normal. Yo me preguntáis lo que queráis o lo que sea, que qué rabia me da. Yo he buscado una foto por ahí en internet, Maribel Campo, y os la pongan ahí. Pero una de hace 20 años, pues vale, con 20 kilos de peso. No sé si me escucháis bien, Teresa, o queréis que Bueno, Maribel, agradecerte muchísimo este testimonio que nos has dado, en el que pues yo creo que has arrojado tantas ideas importantes, y tanto el dinamismo de la sexualidad a lo largo de tantas circunstancias, de tantos momentos vitales de la persona, y además en esa interacción, ¿no?, con el entorno, y en esas elecciones libres que una puede hacer. Las barreras sociales, psicológicas, los prejuicios que a veces aparecen asociados a las personas con diversidad funcional, ¿no? Y como en este sentido también hay que hacer un especial desembarco para cambiar estos esquemas, y además también, ¿no?, nos has dejado, nos has abierto también ese conocimiento a la figura del asistente personal,
esa ayuda también imprescindible que prestan tantos ámbitos de la vida, incluido también el favorecer la posibilidad de llevar a cabo pues esa asistencia, ¿no? Y bueno, pues pedirte por supuesto que te sigas quedando un poquito más, porque ahora también... Estoy por aquí aunque no se me vea. Fenomenal. Además te escuchamos muy bien, te hemos escuchado fenomenal, nos ha entrecortado y ha sido Todavía no me lo explico. Muchas gracias. un gusto, ha sido un gusto, gracias. Y vamos a dar paso ahora a Fabiola Moro, que además también de darnos su testimonio personal, nos va a aportar el darnos a conocer el servicio de accesibilidad sexual de Aspaín Baleares, del que afortunadamente gozan allí, y bueno, pues le doy paso a ella. Buenas tardes, Fabiola. Gracias por contar conmigo. Ha sido una pasada escuchar a los compañeros y a Maribel. Yo a Maribel la conozco desde hace muchos años. Hemos vivido alguna brilla por Salamanca y me alegro de haberla podido escuchar. Bueno, voy a contaros un poco mi caso. Yo tuve un accidente hace 20 años, con 23. Y bueno, yo era una chica, estudiaba, trabajaba en un pub de noche, pues todo lo que conlleva esto. Y cuando me quedé en silla fue un trauma bastante grande, pensé que mi vida iba a cambiar por completo. Bueno, cambió, pero yo no pensaba que me iban a pasar tantas cosas a raíz del accidente, ¿no? Tenía un novio. Sí, es verdad que al principio las relaciones con él fueron bastante cómodas, como decía el compañero, porque al tener esa confianza, pues ya le puedes contar todo lo que nos va pasando y bueno, se va llevando. Lo que pasa es que el chico me dejó, no sé, supongo que por la silla también, y por el compararme a cómo estaba antes de la silla. Y nada, en el momento me sentí fatal y estuve muy deprimida, pero al cabo de poco tiempo, la verdad, dije, mira, esto me ha hecho un favor, ha sido por algo, yo voy a salir con mis amigas, a conocer gente, y el que quiera, el que le guste, le voy a gustar realmente quién soy, no por solo el físico. Y así ha sido. He tenido algunas relaciones, algunas las he dejado yo también, porque no por el hecho de estar en silla nos tenemos que conformar o tenemos que como que resignarnos a estar con la pareja que nos elige. Nosotras también tenemos el derecho de poder elegir. Y bueno, yo soy de León, tuve allí el accidente, luego he estado viviendo en Murcia y finalmente pues vi a mi pareja actual, mi marido, que es de Mallorca, y aquí me vine a Mallorca. Ya llevo aquí 13 años. Entonces, en Mallorca colaboro con la asociación Aspaín Baleares y bueno, quería hablaros del servicio SAS, es el servicio de accesibilidad sexual. Este servicio lo lleva nuestro queridísimo terapeuta Iván García, es un fenómeno. Y bueno, como suena, ¿no? El servicio de accesibilidad sí que es verdad que es un servicio que nos ayuda a encontrar a lo mejor determinadas ayudas técnicas o determinados aparatos para poder recibir placer sexual, ¿no? Ya sea solo nuestras parejas. Digamos como el objetivo primero del servicio. Pero luego hay muchos más, ¿no? Para esto se elaboran los PASIs, que son los planes de atención sexoafectivos individuales, en donde se detecta lo que necesita cada usuario o usuaria y ya desde ahí se trabaja. También se trabaja con nuestras parejas, no solo con nosotros. Con nuestras parejas, con familias, para mejorar al final nuestros aspectos de la vida sexual. Pero no,
es una manera individual de trabajar o con parejas, sino que también hacemos grupos. Por ejemplo, tenemos el grupo que se llama Sex Dona, donde diferentes mujeres con diferentes discapacidades y clases sociales y raza y género nos juntamos y hablamos de, género no, porque normalmente somos mujeres, pero bueno, como Iván nos abre tanto a la diversidad de todo tipo, pues al final aprendemos mucho al final con él. Y entre nosotras también aprendemos. He puesto unas fotos que he mandado a Teresa, no sé si podrías ir poniendo alguna foto de las del SAS, porque así puedo ir explicando a raíz de las imágenes todas las actividades que hacemos en el grupo Sex Dona, porque aparte de tener el grupo de WhatsApp, donde compartimos noticias, libros, artículos, páginas de Facebook o de Instagram, también luego hacemos encuentros presenciales, donde, pues aquí, por ejemplo, también, mira, esta reunión estamos con las compañeras de esclerosis múltiple, que hacemos charlas con ellas y, compartimos experiencias que al final las personas con esclerosis múltiple muchas veces tienen también nuestra problemática, ¿no? Falta de sensibilidad, problemas de control de esfínteres. Y son unas sesiones súper enriquecedoras porque aprendemos mucho las unas de las otras, nos empoderamos, aprendemos a mirar en nuestro interior, en nuestra relación, a sopesar si estamos en una relación sana, si estamos en una relación un poco tóxica, y realmente es súper enriquecedor. Luego también hacemos otras actividades, como por ejemplo salidas. Mira, esta salida es en una tienda erótica de allí, de una pastelería erótica. Y nos lo pasamos súper bien porque esta salida la hicimos con él. Tenemos también un grupo que se llama Psicomotrisex, que también estamos con compañeros. Y en estas sesiones de Psicomotrisex a veces nos explican, aquí no tengo ninguna foto de esto, pero nos explican también algunas ayudas técnicas o algunos aparatos que hay para mantener relaciones sexuales así más cómodos y cómodas. Y hacemos también salidas para sensibilizar un poco, ¿no? Y que se nos vea y que vean eso, que somos personas que tenemos también nuestra vida sexual y que podemos ser eróticos y irnos a comer un waffle con forma de pene y que la gente nos vea, ¿no? Eso es importante. Yo creo que también eso, es importante que la gente nos vea y que la sociedad vea que somos personas sexuales, no por tener una discapacidad ya te tienes que quedar en casa y ser una persona asexual. Esta foto es creo que somos varias mujeres, es que encima estoy haciendo la charla desde mi móvil porque el ordenador me va a fatal. Creo que sí, es el Día de la Mujer, que hicimos como una sesión fotográfica, haciendo un poco mención especial a ese día con el lazo morado, y nos juntamos, como veis, muchas mujeres, y creo que también hay compañeros, no sé qué foto puse, porque también nos vinieron compañeros del Psicomotrisex con nosotras para hacer esta conmemoración. Y nada, el servicio, eso ya os he comentado que... esta última foto, es verdad. Esta última foto fue de la gala del 30 aniversario de Aspain Baleares, que hicimos un fin de fiesta con nuestro terapeuta y más personal de Aspain, que se involucró mucho con el tema. Hay trabajadores y usuarios juntos aquí haciendo una performance de danza y de música. Fue súper divertido porque muchos de nuestros compañeros que están aquí no se atrevían, a lo mejor muchas amigas, pues una amiga, no se atrevían a lo mejor a ponerse maquillaje o no se veían porque y sin embargo aquí fue una explosión de, y aquí estoy yo, de empoderamiento, nos arreglamos, nos disfrazamos un poco y fue algo súper divertido porque además estuvimos varios meses organizándolo. Y fue, tanto los profesionales de Aspain como usuarios se involucraron a tope con los ensayos. Y luego el fin de fiesta fue apoteósico. Os invito a verlo, está en la página de YouTube Aspain Baleares.
y lo tendréis en Gala 30 aniversario, si queréis ver toda la gala, porque hubo también entrevistas y demás. Pero el fin de fiesta dura un par de minutos y fue muy bonito, la verdad. Y nada, solo dar las gracias a nuestro terapeuta Iván, porque sin él todo esto no hubiera sido posible. Yo quiero contar un poquito también la historia de... Bueno, no sé si tengo tiempo. Sí. Fabiola, creo que te has silenciado. Te escuchábamos fenomenal y de repente te hemos dejado de escuchar. Ahora. Ahora sí, acércate un poquito, como antes. Perfecto. Pues, daros también un poco... Bueno, un poco también eso, que tengo una niña de 10 años. Si Teresa me pone las fotos, podemos ilustrarlo para ver un poco mi trayectoria como mamá. Yo, la verdad es que cuando tuve el accidente, una de las preocupaciones que tuve era si podía ser madre. Siempre había querido serlo y era algo a lo que no quería renunciar. Al contrario de Maribel, yo no pregunté a ningún médico si podía hacerlo. O sea, yo ya había estado en parapléjicos y ya me habían comentado que sí, pero sobre todo había hablado con muchas compañeras en mi situación y con lesiones como la mía o más altas o lo que sea. Había hablado con tantas madres que ya sabía que podía ser madre. O sea, no por mi lesión no voy a poder no ser madre. Si no podía hacerlo sería por otras causas, pero no por mi lesión. Entonces con mi pareja pues lo tuvimos claro que queríamos tener un bebé. Entonces nada, el embarazo fue un poco de riesgo porque tenía el útero un poco, el cuello del útero un poco abierto y fue un poco, cada semana me seguían para que no tuviera un parto prematuro. Tuve muchos controles, la verdad es que los médicos estaban un poco acojonados porque, perdón por la expresión, pero es que no tenían mucha idea de cómo llevar a una embarazada lesionada medular. Y entonces tuve que ir a muchos controles y demás. Pero bueno, al final tuve una cesárea programada. Probablemente hubiera podido tener un parto natural, pero bueno, tengo una lesión un poco alta, es una dorsal 5 y la anestesista sobre todo me recomendó que tuviera una cesárea programada. Lo bueno es que tuve una anestesia epidural y enseguida que tuve a la niña pude subir a la habitación y empezar a darle el pecho, que era lo que quería. Estuve 3 años dándole el pecho. Y luego, en el tema de la crianza, yo soy una persona con una paraplegia, entonces, tengo bastante independencia, pero sí que es verdad que en los primeros años de crianza tuve que necesitar más ayuda a la hora de bañarla, de salir con ella a la calle y demás. Pero la verdad es que esos años de crianza pasan tan rápido, porque luego crecen tan rápido que ahora ya mi hija tiene casi 11 años y no sé si hay algún acto más también con mi pareja por ahí, si la puedes mover. Nada más que nada para ilustraros y poneros en contexto de lo que es un poco mi trayectoria, ¿no? Nada, que no sé qué más fotos te mandan de esta ahora mismo, no me acuerdo. Estas son las que tengo, he puesto todas las que tengo. Sí. La infancia es muy chula. Sí. Y luego nada, con mi pareja y tal, y nada. Y nada, eso, que como cierre deciros eso, que este servicio que tenemos en Aspain está haciendo una labor muy importante de cara a desmontar mitos y estereotipos. Que se nos tiene que ver mucho, se nos tiene que ver en programas, en películas, no sé si ahora sabéis, en los Goya ha habido Goya a un chico con parálisis cerebral que ha hecho una película se llama La consagración de la primavera, me parece. Él, tiene otro tipo de discapacidad, no están... Pero al final las necesidades a veces son parecidas, ¿no?, de discapacidad física. Y que que espero que todos los que estéis aquí hayáis aprendido un poquito más y que
eso ya, y pues contar que... Mira, ahora veo a Maribel. Mira. Qué bueno. Y nada, eso. Solo si tenéis alguna pregunta, estamos aquí para responderos. Eso, que hay que visibilizar, sensibilizar y que se nos vea y a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Y con la sala que me lo explique, porque yo no he tocado nada. Bienvenida, Maribel. Encantados de poder ya ponerte cara. Y muchísimas gracias a las dos por estar ahí, conectaros vía online. Yo creo que llegados a este punto lo mejor es abrir el turno de preguntas que queráis realizar a ellos. ¿Se me escucha? ¿Dónde está? Ya, me ha costado. Bueno, en primer lugar, darle enhorabuena a las y a los ponentes. Gracias a ustedes por hacer hincapié a los pacientes que habéis contado vuestra experiencia, porque personalmente creo que está muy bien elaborar teoría, pero creo que es fundamental aterrizar esta teoría en la práctica, en la cotidianidad. Y creo que, bueno, que yo personalmente veo como muchos ejercicios de valentía y de exponer vuestra vida cotidiana y vida privada también, para que podamos tener un ejemplo y podamos tener también una especie de guía para guiar nuestra práctica y nuestra teoría. Yo tengo una serie de dudas. En primer lugar, bueno, esto tengo que haber preguntado en otra ponencia, pero bueno, se me ha ocurrido alguna hora. La unidad sexual del hospital ofrece asesoramiento y, bueno, pues tratamiento a los pacientes. Mi duda es, también ofrece asesoramiento a las parejas de los pacientes que no saben bien cómo, por ejemplo, guiar sus prácticas sexuales en esta nueva situación de lesión nodular. Como ha comentado esta mañana el doctor Vargas y el doctor Sánchez Ramos, siempre que es posible se tiene en cuenta también, por supuesto, a la pareja y el poder hacer entrevistas conjuntas. Y por nuestra parte también en el ámbito de la psicología, igual que tanto desde el punto de vista de la sexualidad como del resto de esferas que componen el abordaje de la lesión medular, siempre a las personas familiares y especialmente en el contexto de la sexualidad a las parejas que están interesadas, que tienen posibilidad, porque es cierto que sabemos que el hecho de que nuestra población alcanza todo el territorio nacional hace que a veces no siempre hay posibilidad de que las parejas compartan el tiempo aquí tanto como quisieran, ¿no? Pero siempre que hay oportunidad tratamos también de buscar el momento hueco para que se puedan incorporar, porque al final es lo que decimos, tan importante es la persona, ¿no? que lo vive desde en esa subjetividad, como el poderlo compartir con una pareja en el caso de que sea así o de que quiera. Y mi segunda duda, habéis hablado de que obtenéis estos servicios, estos asesoramientos a través del Hospital Nacional de Parapléjicos, y en el caso de Fabiola Eras, creo que sí. Bueno, los nombres se me quedan, ¿vale? Si lo cambian, lo tengo en lo personal. Creo que también accedéis a otro tipo de asesoramientos, acompañamientos mediante asociaciones. Mi duda es, cuando tenéis que abandonar Toledo o la comunidad autónoma, en este caso de que viváis más lejos, recibís también asesoramiento por parte del Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, de que sea atención primaria, o tenéis que buscar por vuestra cuenta, por el privado. Eso es una pena, lo que tengo que decir es una pena, pero mejor que aquí en ningún sitio. ¿No se me oye? Vale.
¿Ahora se me oye? Sí. Es una pena, pero no, fuera de aquí no. Yo tengo amigos que también han preguntado, bueno, ¿y tú cómo lo haces? Y bueno, ¿y con quién hablas tú? Y yo tengo amigos que a mí me han llegado a preguntar incluso, bueno, ¿y tú con la lesión que tienes, qué postura haces? ¿O qué es lo que tú puedes hacer? ¿O tu pareja qué es lo que puede hacer contigo? Yo sí que, eso sí que es cierto, que yo como que yo lo he echado de menos cuando yo estoy aquí ingresado de que alguien me diga, mira, por el tipo de lesión que tú tienes, o por la experiencia que tenemos nosotros aquí con otros pacientes, vente con tu pareja que te vamos a enseñar posibilidades, porque cuando tú estás aquí en el hospital tú estás grave, estás en fase aguda y no sabes qué posturas podrías hacer, que sí, que te pones a inventar, pero claro, el medicamento que tú te tomas o que tú te pinchas o el tiempo que a ti te dura eso en erección es limitado. Entonces, si te vas a poner a practicar y a probar, no, a lo mejor no te da tiempo. Entonces, yo eso sí que es algo que yo echaba de mano de que alguien me diga, oye, que sepas que aquí lo que casi todo el mundo usa es esto. Luego tú si quieres probar para ver qué te viene mejor, prueba en tu casa, pero yo, si quieres empezar con esto, igual que vas a rehabilitación, te dice, oye, pues para que la silla se mueva tienes que quitar los frenos. ¿Sabes lo que quiero decir? Y si quieres girar para la izquierda, tiene que ser así. Pues esto igual, yo echaría en falta eso. Yo sí que es cierto que eso sí que lo pondría en una actividad también de decir, que sepas que este es el inicio. Tú ya abre tu mente todo lo que tú quieras y búscate la vida a tu manera. Porque claro, yo por ejemplo tengo una lesión alta, la D5. Y bueno, pues estoy tumbado y claro, lo que quieras. No, yo no. Yo por suerte me veo con fuerza y yo puedo hacer otra serie de cosas. Entonces, hay gente que a lo mejor que si tú no se lo dices, le cuesta un poquillo más. Yo tengo un amigo mío que es un poquito más espeso que yo y me pregunta, dice, bueno, ¿y tú qué haces? Digo, pues si quieres, es que yo eso no puedo hacer, es que me canso. Digo, claro, vete al gimnasio y luego lo pruebas. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Sí que es cierto que igual que te enseñan a sondarte, que primero te tienes que lavar, que si lo aguantas, que si esto, que si lo otro, decirte, por aquí se empieza, este es el camino. Yo no soy tu padre, ahora tú aprende solo, aprende a volar solo. Oye, yo creo que en terapia ocupacional, que como bien sabéis son las profesionales que nos ayudan en las actividades básicas de la vida diaria, a lo mejor podrían especializarse, ¿no te parece? Una cosita, de hecho, nosotros con las terapeutas hemos trabajado en esto que os comentaba antes de psicomotrices. Teníamos una terapeuta que nos asesoraba o sea, terapeuta ocupacional, no terapeuta sexual. Que tenemos Iván, nuestro terapeuta sexual, que es educador social, que se dedica a esto de atrás. Y esta terapeuta ocupacional venía con nosotros y nos asesoraba con un... Bueno, era como, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un caballito que te podía sentar y hacía aquí como un muelle para poder tener relaciones. Y sí que había, o sea, que puede haber terapeutas ocupacionales que se dediquen a... Es que es algo muy novedoso porque no se hace. Yo lo preguntaba a la compañera que ha hecho la pregunta, lo que es en la sanidad pública no hay absolutamente nada. Estando en Toledo que hay un poco de diferencia. Yo cuando estuve, lo que decía Maribel, estaba todo más enfocado a hombre. ¿Cómo va a poder tener una infección, una eyaculación? ¿Y cómo va a poder tener hijos? Pero era muy tremendo. No hablaron mucho. Ahora supongo que esté más actualizado porque han pasado muchos años. Yo he tenido que buscarme la raíz de la teoría hace poco que se ha instaurado como pero hasta entonces no había nada. Claro, es que ahora somos más mujeres porque de verdad que los números de personas con lesión medular, madres o padres, hay muchos más padres con lesión medular que madres con lesión medular. Y a veces hay muchas más, que ahí tenemos un poquito de culpa también nosotras, porque ¿sabéis lo que me pasaba a mí? Que cuando iba en la autobús, a mí me pasaba como a Fabiola, cuando mi hijo era pequeño, yo necesitaba ayuda para todo, lo que os comentaba, que yo hasta para el ordenador, utilizo un punzón y tal. Entonces, ya cuando se hizo un poco mayorcito, ya como el tuyo, como 3 añicos y tal, ya me lo sentaba encima y lo llevaba a todas partes. ¿Y sabéis que me decían en el autobús todo el rato? ¡Qué guapo tu sobrino! ¡Ay, qué mono tu sobrino que le sacas todo el día con él! Pues eso ya cada vez pasa menos, porque cada vez estamos más acostumbrados a ver personas que tienen hijos. Pero lo dicho, que no es una obligación, me refiero que como ya salimos más, hay más personas que lo tienen y hay más personas con distintos tipos de modelos familiares, de modelos de pareja, que todo llega en todas las situaciones, pues yo creo que eso nos viene muy bien a todos en cuestión de actitudes. En general, a vosotras ya nos va a caer de sorpresa, y a vosotros, lo estoy escuchando.
Oye, mi pato también por cesárea, pues se me adelantó, pero por cesárea, que no me nada. A ver, a lo que preguntabas, ya no solo fuera de Toledo, o de la provincia de Toledo, fuera de parapléjicos. O sea, son los sitios donde te podían asesorar, y creo que solo, aparte de lo que dice Fabiola a través de la asociación Spine o de algún terapeuta que lo pueda hacer, son dos sitios, que son el Instituto Guttmann de Barcelona y el Hospital Nacional de Parapléjicos, ¿vale? Saliendo de ahí, no va a haber ningún sitio, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Uy, qué claros somos. Sí. Esto es vergüenza. No, creo que va a Sí. Vale. ¿Y preguntas para David? Vale. Las compañeras han comentado que ellas, a nivel de maternidad, pues sobre todo al principio sí que tuvieron dificultades o barreras físicas en este caso para el buen desarrollo de su hijo y demás, como siempre lo hemos visto. ¿Tú a la hora de la paternidad has notado que tuviera alguna barrera o alguna dificultad por el hecho de la diversidad funcional o no has tenido ese caso? No, pero porque, a ver, yo me defino una cabra. La cabra tira para el monte, ¿no? Pues si hay monte, ahí voy yo. Yo estoy solo con mi niña. Yo me llegué a comprar un aparato y además que tengo un vídeo, es que si hubiese salido lo hubiese puesto. Un vídeo que yo me iba por el paseo marítimo por Almería, llevando el carrito de mi niña y yo iba con ese aparato. Mi niña se la ha cambiado, yo la he puesto encima, la he cambiado. Si, ¿sabes? En casa, estaba en el suelo, la he brincado para arriba del suelo. A ver, no quiero que me malinterpretéis, por favor, pero es que como están las cosas hoy día tan mal, hay que tener cuidado con lo que uno habla. Yo me compré una cadena que yo me la amarré ya al brazo porque claro, yo no puedo darle la mano y darle la silla. Me compré una cadena que era un muelle de 1,5 metros y el otro se la enganché a mi hija, mira, ahí la tiene mi pareja. Y la primera vez que yo se la puse, me fui a un centro comercial aquí al lado, a la bahía, y toda la gente se da la vuelta. Pues yo iba como Pedro por su casa, que me quiera mirar que me mire, pero me quedo en mi casa, pues salgo con mi hija a hacer las cosas que tengo que hacer. Yo la verdad que en ese aspecto no he tenido ninguna barrera, ¿no? Porque si no podía por aquí, iba por aquí. Y si no, pedí ayuda. Si es que a mí no se me cae la cara de vergüenza, decir, perdóname, ¿me puedes ayudar? Necesito esto. No, es que nada. En ese aspecto, ninguna onda. Así que no tenéis que tener miedo y si conocéis a alguien o que le pase a alguien, esperemos que no le pase nunca a nadie, que no tenga miedo, que si no por un lado, por otro. Le costará más o le costará menos, pero eso es como todo el mundo, que nos cuesta unos más y otros menos otras cosas. Pero eso de la paternidad, en el tema de la lesionadura, eso es buscarse la maña. Y yo ya te digo, yo aquí estoy solo, yo tengo familia en Almería y yo tengo familia en Madrid, aquí yo no tengo familia. ¿Y qué haces? ¿Te quedas tú encerrado en tu casa para no poder llevar a tu hija al parque? No, pasa que no, al revés. La niña se da cuenta y la niña yo le digo, venga, que nos vamos a dar sitio, la niña se sube aquí en la paleta, la niña aprende a subirse, yo la he bañado sola de bebé, he estado yo en el baño y ella está en la habitación y se despierta, viene, es que se amolda a ti, es que es totalmente a ti, venga, vamos a dormir, y ella sola se coge el agua, se coge lo que tiene, todo, se te cae al consuelo corriendo y ya va, papayo, y es que está para ayudarte para todo. El otro día se me olvidó apagar la luz, digo, ¿quién apaga la luz? Tú, yo dice, papá, yo, y va ahí y que no sabe decir ni papa frita, pero que va a sí es que se da cuenta de todo completamente, sí. A lo mejor me estoy bañando con ella a la bañera y dice, papá, toma, sin yo decirle nada, y eso de papá, y sí que ella se van amoldando, pero completamente ahí, vamos, es que es increíble que tú lo ves y dices, si no te pido nada, si no lo necesito, y es que se dan muchísima cuenta, muchísima. Yo con mi niña he ido por la playa y se engancha aquí detrás, me empuja, bueno, eso es bueno, una maravilla. Bueno, tenía una segunda pregunta que yo creo que esta es la que nos compete a la mayoría, porque la mayoría aquí somos compañeros estudiantes todavía. Y que bueno, en este caso seremos futuros profesionales de la salud y yo creo que lo que más nos puede ayudar a nosotros es algunos consejos. ¿Cómo creéis que podemos trasladar nuestra ayuda fuera de este hospital, poder darle mayor visibilidad, llevarlo a una práctica que si estamos por ejemplo en una consulta de atención primaria en un espacio, para que no nos pille desprevenidos?
Primer consejo que os doy, dirigido siempre, siempre, siempre en mayúscula y en negrita a la persona. Nunca a su acompañante, nunca. Porque a mí ha habido veces que se han dirigido a mi persona y yo me he inflado y he dicho, ¿hablo o me callo? Es que yo soy sordo, soy mudo, es que no sé hablar, no me sé defender, no sé responder. Preguntarme a mí qué es lo que yo necesito, no a mi acompañante, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Qué le puedo ayudar? A mí, preguntarme a mí, que no tengo miedo de preguntarme a mí. Mira, siempre se habla de muchas cosas, yo he dicho charlas en colegios y se habla del tema de la integración. A mí no me gusta la palabra integración. Yo no tengo que integrarme en ningún sitio. A mí me gusta la palabra normalización. Hacer lo más normal posible todo. Ya está. Trata a una persona en silla de ruedas como a una persona que no está en silla de ruedas. Voy a decir normal. Voy a decir una persona que no está en silla de ruedas. Ya está, simplemente. Es una persona. Dentro de que vaya sentada o no vaya sentada, es una persona. Al final es tratar a una persona como una persona. Punto. Ya está. Al final incluso te lo van a agradecer. El tratar a una persona como una persona, te lo van a agradecer. Nada más. No sé si Fabiola y Maribel quieren añadir algo a las palabras de sus compañeros, de aquí de nosotros. Bueno, yo solamente agradecimiento. Y bueno, solo quería una última puntualización que antes se me ha olvidado mencionar. Cuando me quedé embarazada creé un grupo de Facebook que se llama Mami sobre Enferas. No somos muchos, pero bueno, el grupo sigue activo. La gente comparte fotos, comparte dudas, inquietudes y bueno, y los compañeros estudiantes si lo quieren echar un vistazo, bueno, siempre pueden sacar algo de información y bueno, está bien. Se llama Mami sobre Ruedas en Facebook. Yo quería decir una cosilla también para terminar, fuera de esto, que si os surge alguna duda, cualquier cosa que no sea a nivel tan profesional como trabajador aquí del hospital, cualquier cosa que os pueda surgir, que lo último que busco es enseñar en redes sociales, que yo publico mi cosa, mi vida con mi hija y hasta que no quiero hacerme famoso, que me busquéis por redes sociales y que no dudéis en preguntarme lo que sea, lo que haga falta, que David Aguado Estradas, terminado en ese, que lo busquéis, que me preguntéis, que si yo no lo consigo encontrar, que me conocen aquí, que me van a quitar con la espátula, que vengo y lo pregunto lo que haga falta, y si no, que ya lo buscaré yo, y si no, pregunto a gente, que no os preocupéis por ese tema, ¿vale? Que si os surge algo, que no hace falta que me mandéis amistad, me mandéis mensaje y ya lo veréis. Maribel, ¿quieres aportar algo más? Nada, porque después de la gente de Almería, poco más. De verdad que agradeceros porque es que todas estas actuaciones de los Erasmus Plus estáis haciendo que muchas personas que estéis ahí presentes toméis conciencia de que si queremos quedarnos embarazadas, pues nos quedamos y si no, no. De que si queremos tener hijos, los tenemos y si no, no. Pero que tenemos y debemos tener relaciones sexuales porque la sexualidad es sana para todos. Entonces, yo soy una clara defensora de ello. Y que quieras, pues ya sabes, para adelante. Muchas gracias por ti. Muchísimas gracias. Entonces, vuelvo a dar paso a Teresa ya para concluir esta mesa y sobre todo agradeceros a que hayáis estado aquí con nosotros compartiendo este ratito de vuestro tiempo y plasmarnos una realidad que muchas veces la tenemos oculta y no queremos poner la mirada ahí. Así que muchísimas gracias desde el equipo que hayáis estado aquí compartiendo este ratito con nosotros. Voy a poner la última. Bueno, yo para terminar, unirme al agradecimiento y muy especialmente de nuevo pues a David, a Iván, a Fabiola y a Maribel, que con tanta generosidad nos han hecho partícipes de su experiencia, de su trayectoria y de su testimonio, más aún también incluso compartiendo imágenes, ¿no?, tan cercanas y personales, y yo creo que es lo que más nos puede enriquecer, ¿no?, el cómo se lleva a la práctica
práctica y a la vivencia personal cada una de estas vivencias. Y para finalizar, simplemente pues quedarnos con estas ideas de este taller. Sí que me gustaría, ¿no? El hecho de conceder y de concebir la sexualidad desde el punto de vista amplio, ¿no? Desde ese entender que es una característica que forma parte de la persona y del ser humano, no de la manera en la que está su cuerpo, ¿no? O su diversidad funcional. El dar valor siempre fundamental a las posibilidades por encima de las limitaciones, eso ha sido también una constante a lo largo de todos los testimonios, ¿no? El tomar en consideración valores y trayectorias personales que cada uno, ¿no? Trae consigo mismo en relación a la sexualidad. El respetar el proceso de elaboración y de reajuste progresivo y especialmente el orientar en conjunto hacia una sexualidad multidimensional, integradora y añado además normalizadora, ¿no? que nos decía Iván. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, y antes de que nos movamos, me recuerden por aquí que van a pasar una encuesta, van a poner un QR. Es una encuesta sobre el taller y os agradeceríamos el que la rellenaseis y bueno, pues pudiéramos también contar con ella. Gracias. Ahora, también después de rellenar la encuesta de satisfacción, otra pausa y volvemos a las 6:45. Muchas gracias.